Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto de poderlos eh, saber que están ahí detrás de la pantalla. Gracias por estar aquí en Tertulia de Poetas de Lima. Hemos demorado un poquito por razones técnicas, pero ya por fin estamos con nuestro invitado que ha tenido una paciencia enorme. Hoy No, día, gracias. Gracias a ti, yo María. les he traído la siguiente frase. Dice que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar ahora con nuestro invitado, que es una sorpresa, él ya está en la plataforma, y la frase dice: cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón seguirá hablándoles. ¿Y de quién es esta frase? Nada menos que de Rabindranath Tagore. Y es verdad, por ejemplo, la poesía de Vallejo, porque ahora vamos a hablar de Vallejo, él se ha ido, pero su voz, su corazón, todo lo que él escribió a través de sus poemas, de sus obras, sigue hablando con una voz más fuerte, más enérgica, y su mensaje sigue llegando. Yo le hice a él este poema, quiero leérselo antes ya de dar paso a nuestro invitado. Dice: vendrás, poeta, y antes que tu corazón como el ave fénix germine, ya estás aquí. Tus cenizas tenían tanta fuerza, tanto trigo, tanta luz, tantos árboles, tanto amor, que sus semillas al mezclarse con la tierra han vuelto a la vida y están alimentando, enseñando, inspirando, trocando hierba mala en flores. Y llegará un día ya libres de negros heraldos y de panes que se quemen, un día cuando Dios sonría satisfecho, que tus suaves pasos repicarán en el camino dulcemente, y sabremos que eres tú, poeta, porque Miguel estará a tu lado, y para ti todos seremos Miguel, hermano César Vallejo. Y habrán de cumplirse tus deseos de justicia, y podremos unirnos en un infinito abrazo, padres, hijos, árboles, aves, piedras, llamas, mares, cerros, lluvias, tan ajenos, tan distantes y tan hermanos, poetas, campesinos, mujeres, niños de todas las razas, tan solo humanos. Y reiremos porque ya nadie se jugará a los dados nuestro destino, porque el corazón de nuestra materia será distinto, porque la muerte es un crisol que purifica, y tú lo sabes porque moriste tantas veces, pero no logro adivinar de qué serán tus pasos, con qué armadura el buen Dios premiará tu ser. Cuando hayas de volver, seguro telúrico será tu entraña, y Miguel se alegrará al mirarte con esa inocencia de niño con que tú lo señalaste. Bien, amigos, este es el poema que les he traído en homenaje también a nuestro invitado, que es nada menos que el doctor Juvenal Sánchez León. Él es un destacadísimo médico, pero no solamente eso, es un extraordinario vallejiano que hace una labor excelente, y es artista también, artista plástico, y justamente ha unido todas sus vocaciones con una fuerza enorme para difundir a nuestro poeta universal. Quiero acompañar al doctor Juvenal, a quien le damos la bienvenida, y a ustedes, amigos, a que vean este pequeño homenaje que le hemos hecho.
Con esta extraordinaria colección de cuadros, inspirados en el mundo de la medicina, la naturaleza y la poesía de Vallejo, Juvenal Sánchez Lijón nos muestra en esta edición especial su talento y pasión por el arte de la pintura, talento que desarrolla desde pequeño y que a sus 82 años lo ejecuta con gran vocación artística. Desde niño me gustaba a mí, ¿no?, hacer dibujo y sobre todo me atraían mucho los colores. Usted ve, he pintado colibrís, he pintado flores, bueno, lo sigo pintando, ¿no? Entonces para mí los colores, igual que Van Gogh, ¿no?, que tiene colores fuertes y un estilo único, y es uno de los grandes de la pintura. Esta, por ejemplo, tiene ya 13 años que la pinté, y como ustedes ven, es una composición donde está la Facultad de Medicina de San Fernando de San Marcos, Hipólito Unanue en la estatua, me ven a mí con la mano señalando, y alrededor todas las plantas medicinales que tiene el Perú. Es natural de Santiago de Chuco, del Departamento de la Libertad, cuna del gran poeta César Vallejo, cuya vida y poesía inspira gran parte de sus obras. Tengo 30 pinturas sobre Vallejo, su poesía, su vida, y ando por el mundo y por el Perú en distintas reuniones, y soy también presidente del Instituto de Estudios Vallejianos, filial Lima. Una de mis pinturas, que acá la tengo en foto, y esta pintura, ustedes ven simplemente un horno, y este horno va con esa gran poesía de Vallejo que dice Taona, estuosa, de esos mis bizcochos, pura yema infantil, innumerable madre. Nunca se van a olvidar de ese poema si ustedes recuerdan esta pintura, el horno. El horno es Taona, caliente es estuosa. En su trayectoria con más de 20 años en la pintura, ha realizado diversas exposiciones de sus obras, obteniendo entre sus logros 3 reconocimientos del Colegio Médico del Perú. La pintura y la medicina se entremezclan, y es que en su otra faceta, Juvenal Sánchez es un destacado médico patólogo. Estudió medicina humana en la Facultad de San Fernando en la Universidad Mayor de San Marcos. Trabajó más de 40 años en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas y se especializó en cáncer de estómago tras ganar una beca para estudiar en Japón. Actualmente ejerce como docente en la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. Juvenal Sánchez es sin duda un gran ejemplo de disciplina y talento por su vocación, llevando en la sangre la ciencia y el arte.
Amigos, como ustedes han podido apreciar, en un resumen poquito apretado, es toda una personalidad el doctor Juvenal. Él, como dijimos, es un destacadísimo doctor en medicina, ha hecho residencia en anatomía patológica en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, tiene un posgrado en el National Cancer Center de Tokio, Japón, también otro posgrado, el curso internacional de patología intestinal de la Universidad de Tsukuba y de Niigata a través del... Ha desarrollado también una actividad docente muy grande. Él es egresado nada menos que de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también ha ejercido como profesor, jefe de práctica, ayudante de cátedra, docente también de la Universidad Federico Villarreal, importantísimo, actualmente es jefe de cátedra de patología, médico de patología del INEM en 1970, director de investigación de la Facultad de Medicina, coordinador de posgrado de los médicos residentes de esta Universidad Federico Villarreal y también del INEM. Pero ahí no queda su labor, porque tendríamos que tomar bastante tiempo para poder detallar. Él también ha hecho investigación, una muy importante actividad científica, es conferencista, no solamente en nuestro país, sino afuera, ponente y asistente a cursos, simposios y congresos nacionales de todo el mundo. Además es organizador de congresos nacionales y latinoamericanos. Ha hecho numerosas publicaciones muy importantes, miembro de sociedades científicas nacionales e internacionales. En fin, tiene una serie de cargos muy importantes que ha ejercido, premios como el primer premio Mary Chardon en 1969, premio Russell en 1991, premio Hipólito Unanue en el 2000, en fin. Él, como les dije, también es un excelente artista plástico. Y he estudiado en el Museo de Arte, he estudiado con profesores particulares de Bellas Artes, en fin. Pero él desarrolla algo tan extraordinario que lo lleva justamente a difundir la obra de Vallejo, a quien admira tanto, y lo hace a través de sus pinturas. Porque, como ustedes saben, Vallejo no es fácil en algunos poemas, algunos sí, pero la mayoría es un hombre de una pluma diferente, muy elaborada, que hay que estudiar, hay que comprender, hay que leer mucho. Y hay destacadísimos vallejianos que constantemente nos están iluminando sobre eso, pero el doctor lo hace igual, pero a través de sus pinturas. Yo quiero darle la bienvenida, doctor Juvenal, estoy de verdad feliz. Estaba un poquito apenada con estos problemas que hemos tenido, este retraso, pero gracias a Dios se está dando la entrevista. Me alegra muchísimo que esté presente, se lo agradezco. Y quiero hacerle la primera pregunta, doctor. Usted, cuya casa donde nació y vivió toda su niñez y seguramente parte de su juventud está muy cerca de la que fue la casa de nuestro poeta César Vallejo. ¿Qué ha significado esta cercanía, este imbuirse desde muy niño de la poesía de Vallejo? Adelante, doctor. Muchas gracias, María Elena, en primer lugar, por esta entrevista y por todo este alcance que has hecho como una obra de arte, esta entrevista ilustrando todo lo que uno puede brindar a través de la cultura, la ciencia y la investigación. Yo nazco en Santiago de Chuco en 1941, ya Vallejo había muerto el 38, o sea, a pocos años yo nazco. Y bueno, desde niño escuché mucho
hablar de César Vallejo. Ya era un poeta universal consagrado, y la casa donde él nace está a 1,5 cuadras de nuestra casa de familia. Entonces, yo he conocido a todos los descendientes de esta numerosa familia Vallejo Mendoza, que tuvo 12 hermanos, Sí. pero que al inicio todos los investigadores se equivocaron porque decían que solamente fueron 11. Y entonces se descubre un hermano más que murió muy tempranamente, los primeros años de vida. Entonces esta familia tan numerosa, con 12 hermanos, tienen pues una descendencia, ¿no?, de igual manera abundante, y conocí a muchos de ellos, inclusive frente a la casa de nosotros, de los Sánchez León, vivía uno de los sobrinos de Vallejo con sus hijos. Y bueno, desde niño, mi primera pregunta, ¿no?, sobre César Vallejo fue a mi padre, que era profesor y que enseñaba en la escuela 271 Centro Viejo de Santiago de Chuco, donde yo también cursó toda mi primaria. O sea, yo he estudiado en el mismo centro escolar de primaria, 271 Centro Viejo Santiago de Chuco, donde Vallejo estudió también conjuntamente con sus hermanos y con un gran amigo que después no murió a su costado en todos los sucesos y la revuelta de Santiago de Chuco de 1920, el 1 de agosto. Bien, desde niño pregunté sobre Vallejo a mi padre, que era simplemente de 1912 en el cual nace, y de hecho conoció a Vallejo cuando Vallejo probablemente ya estuvo los últimos años y después se despide de Perú en 1923. Mi padre tenía ya más de 10 años, o sea, de hecho lo ha conocido o ha escuchado. Lo que pasa es que Santiago de Chuco se quedó muy dolido, digamos, en el sentido de que Vallejo pues es encarcelado como, ¿no?, un delincuente aparentemente, ¿no? Lo acusan de múltiples, ¿no?, sucesos que lo llevaron a él a esconderse en Trujillo, en la casa, ¿no?, que tenía de Campo Orrego, y después lo apresaron. Entonces era mal visto como un ser humano en Santiago de Chuco. Sin embargo, después, cuando él muere, ¿no?, en París, hacen de todas maneras en Santiago de Chuco, porque ya era conocido un poeta que había sido reconocido en Perú y en Europa también como un gran ser humano, entonces le rinden homenaje. Pero ese homenaje nuevamente queda estático, de tal manera que cuando yo estudio en la escuela donde él estudió, nunca escuché un poema recitar a ningún alumno. Y es, repito, después que gracias a los grandes estudiosos como Coyne, como Monguiu, como James Higgins, llegan a Santiago de Chuco impresionados por el tremendo, ¿no?, poeta universal, y solo podían comprenderlo, entenderlo, visitando su pueblo, porque de esa manera, ¿no?, todos sus poemas, que son tan hogareños, tan de su pueblo, tan de su familia, tan de su hermano, lo llevan al pináculo, ¿no?, de lo más conocido, y después, lógico, él cuando llega a Europa, su metodología y su estilo es otro, con poemas humanos y con España aparta de mí este cáliz. Pero aún estando en Europa, él se acuerda de su pueblo, de su casa, de su hermano, de tal manera
que todo esto es un conjunto de la vida de Vallejo a través de su nostalgia, su melancolía y todo lo que él escribe. Nunca se olvida de tener ese contexto ya universal. Al llegar a Europa y al llegar a esta ciudad luz de París, que no lo, digamos, satisfizo totalmente, de que él se creía más unido a España que a París, de tal manera que él no tiene poemas sobre París. Sin embargo, tiene poemas por España, ¿no? De todo tipo. O sea, él se convierte en un ser humano que une hispanidad, ¿no? A través de toda su producción poética peruana, latinoamericana y europea, fundamentalmente española. Entonces, eso es lo que puedo decirte, y bueno, si sigo hablando, Marielena, ¿cómo no? voy a Doctor, una pregunta más concretas. Yo he ido a Santiago de Chuco, y como los demás compañeros que estuvieron en el peregrinaje que se hace cada año de Capulí, Vallejo y su tierra, hemos comprobado que ahora, en este momento, hay un enorme auge y una gran difusión en las escuelas de los poemas de César Vallejo. Incluso las calles, ¿no?, tienen algunos nombres de poemas, en fin. Y los niños, la mayoría, si sabe por lo menos un poema de César Vallejo. Así es. ¿Desde cuándo es que esto empieza a surgir? Porque ahora ya es una realidad, ¿no? Aunque creo que les falta todavía a los profesores, porque no es problema de niños, la parte de la mímica y la entonación, eso le falta. Interiorizar. Bueno, los poemas de Vallejo no son como para niños, pero ahí es mucho más. Hay poemas juveniles, ¿no? Sí, hay, pero es más difícil entonces enseñarle a un niño. ¿Desde cuándo surge esto, doctor? ¿Cuándo usted ha podido apreciar que esto empieza a suceder, digamos? Mira, la historia, Marielena, sobre Vallejo, sobre su vida y lo que es educación y el pueblo de Santiago de Chuco, empieza desde que él, después de que muere, después de que llegan a estudiar los extranjeros y los peruanos también, pero como es Perú, siempre controversial, ¿no?, respecto a la vida de la gente y de los famosos. Yo diría que llega a Santiago de Chuco en la década del 50, o sea, ya después de que Vallejo va siendo reconocido mucho, porque Koiné llega a Santiago de Chuco en esas épocas y ya lo consagra, ¿no?, al estudiar y al quedarse en Perú a hacer doctorado en San Marcos, y sus grandes obras y estudios sobre Vallejo, ¿no?, son tan importantes que después obligan a que uno de los amigos íntimos, Juan Espejo Asturrizaga, sacara su libro, pero posteriormente, que el libro de Juan Domingo de Córdoba viene después de que también le piden a él otro amigo íntimo en Europa, un personaje de las leyes que llega a ser doctorado a España, y se conocen con Vallejo y hacen esa gran intimidad, ¿no?, andina, porque él es de Tarma, donde vamos a ir en julio a Tarma, y Vallejo es de Santiago de Chuco. Entonces se unen dos personajes andinos que gozan pues de la vida como nadie. Entonces escribe Juan Domingo Córdoba uno de los libros para mí más importantes en la vida de Vallejo. Son dos. Uno es Juan Espejo Asturrizaga, a quien conocí en la Facultad de Medicina, y el otro es Juan Domingo de Córdoba, que he conocido y pinta conmigo también en un taller una sobrina nieta de él. Entonces yo tengo los dos libros, ¿no?
uno por el lado norteño, Santiago de Chuco, Juan Espejo Aturrizaga, y tengo el libro de Juan Domingo de Córdoba de Tarma a través de su nieta sobrina, ¿no? Entonces, Santiago de Chuco empieza ya a valorar a Vallejo cuando inclusive llega el Delfín de Aya en la Torre, el gran combatiente que es el guerrillero, cuya madre él indica en las plazas públicas cuando daba sus discursos que Rita de Junco y Capulí era la mamá de este guerrillero, ¿no? Luis de la Puente Uceda. Entonces empieza pues a aflorar Vallejo desde el punto de vista social, porque inclusive se le liga de que se había inspirado en la madre, ¿no? de este guerrillero. Entonces él decía que Vallejo se inspiró en su madre, lo cual después es una mentira. Claro. ¿Por qué? Porque la andina y dulce Rita de Junco y Capulí es su sobrina carnal, hija de Víctor Clemente. Y esto también lo descubren los extranjeros, porque la familia lo tenía, si sabían la familia posteriormente, lo tenían guardado, no querían que eso fuera, ¿no? Y Vallejo escondió esto. Como es Vallejo, esconde muchas cosas que se van descubriendo al, digamos, lugar del tiempo, y eso es también, por ejemplo, lo que yo he publicado en Trujillo, en la revista Norte, la enfermedad y muerte de Vallejo, que se ha dicho mucho de tuberculosis, de sífilis, de cáncer, y sí, la mayoría sigue diciendo que de paludismo. Mentira, porque no hay ninguna prueba. Sin embargo, él se murió de una fiebre de origen desconocido, que es mi aporte científico a la vida de Vallejo en lo que respecta a su causa de muerte. Se murió de fiebre muy alta y de origen desconocido, sin comprobar una enfermedad específica que pudiera ser todo lo que se dice hasta ahora. Bien, entonces Vallejo empieza a tener ese, digamos, conocimiento en la sociedad de Santiago de Chuco y a celebrarlos por todo lado, de tal manera que el Colegio Nacional de Santiago de Chuco lleva después su nombre, porque al inicio fue un colegio particular que se llamó Santiago Apóstol el Mayor y después se cambia cuando se nacionaliza por César Vallejo. Entonces, Vallejo empieza pues a ser considerado, y entonces, como se comprueba ahora, todo Santiago de Chuco es puro Vallejo, sus calles, sus plazas, sus colegios, sus niños, su poesía, el museo, que su casa estaba derruida, inclusive, muy derruida, y recién en este siglo se ha levantado, y es ahora un museo que tiene el valor que tiene Vallejo en el mundo. Lo que quería nuevamente transmitirte, María Elena, es que yo estando ya en el colegio en Trujillo, en San Juan, becado, estudiando los 5 años, becado, conozco a Francisco Sandoval, que era del Grupo Norte y muy amigo de Vallejo, uno de los más jóvenes, y que inclusive lo acompaña a Vallejo cuando Vallejo edita Trilce en Lima, porque él le pone, ¿no?, varios nombres relacionados a bronce, cráneo de bronce, y le dicen, ¿cómo vas a poner, César, ese título? Tienes que cambiarlo, no va con ¿no?, con tus poemas, 77 poemas de Trilce. Y él después, ¿no?, ya conocemos toda la historia. Entonces yo estudio en el colegio, cuando enseñaba literatura,
Francisco Sandoval, que es el hermano de una de las enamoradas de Vallejo, Rosa, que se muere de tuberculosis en Otusco. Entonces, conozco a él. Y después en la Facultad de Medicina en San Marcos, conozco a Juan Espejo Asturrizaga, que llegó un día a una exposición que hicimos con Danilo, mi hermano, de 60 fotografías con los versos abajo, y una de las fotografías que en ese tiempo aceptábamos, y ya te repito nuevamente, donde pusimos abajo, en esa leyenda, la casa de Rita Uceda, que era, ¿no?, la que inspiró a esa andina y dulce Rita de Junco y Capulí. Y llegó Juan Espejo Asturrizaga y puso en esa foto, como un atrevimiento tremendo, no es cierto, y tachó. Y después, como yo era el responsable de la organización de ese certamen, de esa exposición donde pasaron todos los colegios de Lima durante 2 meses, apareció Juan Espejo Asturrizaga y me dijo: Juvenal, yo he sido porque es mentira. Y le dije: ¿cuál es lo cierto? Me dijo: lo revelaría, porque se le prometió a César Vallejo. Y después hemos conocido, pues, que es la sobrina. Su sobrina. Entonces, imagínate cuánto tiempo pasó que vivíamos engañados, y con Danilo pusimos eso y me aclaró Juan Espejo Asturrizaga. Siendo estudiante de medicina, llega James Higgins de Londres y me busca en la Facultad de Medicina y me dice: ¿cómo llego a Santiago de Chuco? Y lo guié, pues, a través de los amigos en Trujillo, y él llega a Santiago de Chuco y se aloja en la casa de la sobrina de César Vallejo, la señorita, ¿no?, Flor de Marina Bejarano Vallejo, que era hija de uno de los hermanos de César Vallejo. Bueno, eso es lo que te puedo contar. ¿Por qué Vallejo, no, es conmigo y lo llevo en el alma? Y después de terminar de trabajar en medicina, tengo tiempo, me gustaba la pintura desde niño, aprovecho a pintar, a exponer, y dije: bueno, algo más puedo hacer con la pintura. Sobre eso le quiero preguntar, doctor, lo siguiente, antes de, ¿usted estudió también en la misma escuelita donde estudió Vallejo, en el mismo colegio? Claro, claro que sí. Ah, fantástico. En realidad, tengo una pintura lo ha tenido cerquísima, ¿no? Claro, y tengo una pintura donde Vallejo, pues, escribe sobre educación y este niño, ¿no?, que te acuerdas cómo se llama, Paco Yunque. Paco Yunque. Y pongo justo a ver el Yunque congreso, en ¿no?, la escuela de ese tiempo, cuando estudió Vallejo, que no varió mucho a cuando yo he estudiado después, pues, ¿no? Simplemente son escasas décadas o una década donde yo voy a la misma escuela de Vallejo. Fantástico. Doctor, inclusive para completarte esto, ¿por qué llevo a Vallejo conmigo? Porque yo me presento a estudiar medicina y a ingresar a San Marcos la primera vez, recomendado por mi abuela, que era la tía del secretario general de San Marcos, donde yo paso el examen escrito de ingreso, pero en el jurado me revuelcan. Y entonces después vuelvo a postular y el jurado me pregunta sobre Vallejo, si sabía la vida de Vallejo y su poesía. Recito Los Heraldos Negros e ingreso con Vallejo a ser médico. Imagínate. Por todas partes, por todas partes. Y me sigue persiguiendo, porque ahora qué bárbaro. Vallejo sigue inspirándonos y sigue inspirando. Doctor, y uno lo siente. Sí. Una pregunta, ya viendo la otra faceta que usted tiene, y después vamos a conversar por qué. ¿Cómo es que nace su afición por la pintura? ¿Desde niño había esta inquietud? ¿Fue algo que descubrió de pronto? ¿Cómo es esto?
Bueno, de niño me gustaba a mí mucho los paisajes. Siempre desde niño dibujaba un paisaje con una casita, ¿no? Con sus, digamos, árboles que básicamente, como tú has visto, son los alcanfores, Sí. que dicen una de sus poesías, tahuachando. Abuela. Y entonces siempre de niño dibujaba una casa, dibujaba los árboles, los cerros, el sol, etcétera. Y bueno, me gustaba un poco el dibujo, pero después lo he estudiado, pues no, porque me dediqué a la medicina. Y cuando, después de ser médico y sobre todo patólogo, y viendo en el microscopio formas y colores, porque todos los tejidos, las células se pueden colorear de todos los tonos, entonces para mí era una maravilla asociar lo que yo de niño había visto en los paisajes, los dibujos, después veo formas, colores, y qué más guía de nuevamente especializarme en óleo, ¿no? Y ser realista, ¿no? Y no de otro estilo, y de tratar de pintar lo que a mí me gusta, ¿no? Por ejemplo, en flores, las orquídeas, que son una variedad de formas y colores que no parecen a veces flores, sino animales, ¿no? ¿Verdad? Y entonces hay todo un mundo, y si entro a los grandes pintores de toda la historia de la humanidad, pues tú tienes todos los estilos. Sí. Y el que explota el color es Van Gogh. Sí. Y luego, ¿cómo lo relaciona con Vallejo? ¿Por qué da ese salto, digamos? Porque usted empezó a pintar y también relacionarlo con su profesión médica, pero de ahí a la poesía y ya esta serie de cuadros maravillosos sobre Vallejo. Honestamente lo hice para unir lo que la pintura puede llevarnos, ¿no? Por ejemplo, mi primera pintura es donde has visto Vallejo con Georgette en Sí. Versalles. Para mí esa pintura es clásica y es el inicio de mi conexión con Vallejo, sin deformar, porque a Vallejo lo sacan de esa pintura para mostrarlo al mundo con su bastón, Sí. ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Recortan todo, pero yo lo completo y lo llevo hacia el amor de Vallejo por todas las enamoradas y mujeres de su vida, pero concretando con quién se casa, porque le pidieron casarse en Lima con Otilia Villanueva. Inclusive se especula de que ha tenido un hijo y que Otilia se desapareció, pero él no quiso casarse. O sea, estuvo un poco obligado. Sin embargo, con Georgette sí llega al matrimonio. Entonces, esa pintura para mí me da pauta para hablar sobre Vallejo, sus amores y Georgette. Y tiene Doctor, dos grandes poemas con Georgette que nunca se lo dijo a Georgette. Más bien hay otro poema donde sí le dijo Georgette, y yo te he puesto en ese mi poema, pero tiene dos poemas, ¿no? De Dulzura por Dulzura Corazona. Y yo cuando hablo de esa pintura hago alusión a esos dos poemas y el otro Guitarras. Sin embargo, hay más poemas probablemente donde esconde a Georgette. Y lo más trascendente para mí es que el 2018, en un congreso en Madrid, Toledo, Alcalá de Henares, se acerca una peruana, sobrina de uno de los grandes amigos, More, Ernesto More, a quien Ernesto conocí More. también. Ernesto More llega a la Facultad de Medicina a esa exposición. Wow. Y después me invita a su casa a pertenecer a un grupo de intelectuales. Entonces, con Ernesto More, yo he tenido también un acercamiento de amistad
muy grande. Bueno, entonces ese es el asunto, que esta sobrina lleva un poema donde alude a Georgette y es reconocido por tanto Ernesto More, que lo lleva con este poema con su sobrina o con la persona que le entregó, y van con Georgette acá en Lima a enseñarle. Cuando Georgette lee el poema tan tremendo sobre ella, los bota a Georgette y les dice que se vayan, que no lo soporta. ¿Qué decía el poema? Poema Más o llega menos, a mis manos juntamente con un grupo de peruanos, donde estaba Danilo y donde estábamos otros peruanos en España, y es un poema que ya fue reconocido como un poema más con Capulí Vallejo y su tierra y con el grupo, y también ha sido reconocido, ¿no?, por el Instituto de Estudios Vallejianos en un congreso internacional. Pero ahí está, que todavía no es conocido por todo el mundo, ¿no? Y más o menos, ¿de qué trata? ¿De qué trata, doctor, ese poema? Ese poema habla sobre Georgette, pues. Yo te lo voy a hacer llegar en algún momento, una copia. Tengo mucha curiosidad, porque claro, la primera vez que yo participé en Capulí estaba muy asustada, pero además con unas ganas de escucharlos a todos. Y hablé sobre los amores de Vallejo, porque ahí descubrí pues que era bastante picaflor, y bastante picaflor, pero analizando a Georgette, yo creo que él no pudo, bueno, ya estaba mayor también, pero aparte no pudo por el carácter de ella. A ella no se le escapaba a nadie, ¿no? Supongo. No, de carácter fuertísimo. Claro, que él no pudo hacer nada ahí, porque y se quedó con ella hasta el final. Hablaban de ella como una loca, ¿no? Y se lo han dicho en su cara, ¿no? Sí. Tenía un carácter tremendamente fuerte. No, y eso es lo que pienso yo, que eso es lo que él necesitaba, una mujer así, no una mujer demasiado buena persona, así, pidiendo por favor, ¿no? Bueno, pero así son pues los grandes genios, ¿no? Se encontró con la horma en su zapato, digo yo. Así es, así es. Pero es muy interesante porque Vallejo es tan misterioso en todo, y yo creo que en lo que más misterioso es en sus amores, ¿no? Que recién se están descubriendo así con toda la realidad del caso, ¿no? Poquito a poco se está descubriendo. Ya ahora creo que se sabe la mayoría, pero hasta hace poco habían equivocaciones, ¿no le parece? Tremendas equivocaciones. En Santiago de Chuco teníamos una vecina allí cerca a la casa, que apellidaba Martínez, y que también uno de los escritores lo decía, que ella había sido enamorada de él, pero a nadie más le consta, ¿no? O sea, hay mucho invento. Claro. Mucho invento y es natural, ¿no? Es natural, porque claro, de alguna forma... No, y él sabía que haciendo todo lo que ha hecho iba a interesar mucho, ¿no?, a las personas, y como ves, a través del estudio profundo que se va teniendo, se van corrigiendo muchas cosas. Es verdad. Y que a algunos no les gusta. Claro. Conversando yo con una digamos, vallejista entendida en Trujillo, me dijo que no, que ella se queda con Rita Uceda, como la andina, claro, y dulce Rita. Esos son gustos, ¿no? una pregunta, doctor. Yo, por lo que veo, por lo que usted acaba de contar también, la familia de Vallejo, al igual que él, bastante hermética, ¿no? En la mayoría de los casos. Tremendamente hermética. Y yo he llegado a decir que Vallejo tuvo los problemas que tuvo en Santiago de Chuco por, digamos, el conato de dos familias, familia Santa María y la familia Vallejo, que aparte de familia que habían tenido situaciones difíciles, por ejemplo, a ver, ¿quién tiene la razón
de que por qué Vallejo escribe, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y lo que más se abunda es que él recibió una pésima noticia de Santiago Chuco. Y probablemente ha sido de encuentro de familia, que uno de los Santa María se burló de un familiar íntimo de Vallejo. Y entonces él no toleró eso. Y entonces, ya era cuestión de honor, no cosas a veces hasta pequeñas. Pero también entró en la política, pues. Sí, pues eso malogró todo. Bueno, y por eso la sublevación ahí de los gendarmes y el juez, el alcalde y todos que estaban encontrados, se desató ahí esos sucesos tan lamentables, que yo tengo una pintura también, que la tengo acá detrás mío. ¿Tú ves a Santiago de Chuco ahí? Ah, sí, ahí veo. Esa pintura está basada en unos sucesos de 1913, donde ahí puesto a Vallejo con su sombrero, y si gustan la llevo a la reunión. Sería interesante, doctor. El viernes. Hay bastante para hablar sobre Vallejo. Sí. Y yo llevo mis pinturas para que la gente no se quede pensando. ¿Cómo no? Y tenga, ¿no?, una imagen. Quiero aprovechar porque el doctor Juvenal, ahora vamos a hablar ya más específicamente de la labor que hace con sus pinturas, pero quiero decirle que este jueves 27, ¿no, doctor? Jueves 27 a las 5 de la tarde, en la casa, una de las casas de adulto mayor en Miraflores, en la casa Aljovín, que está en la calle Aljovín 153, una cuadrita antes del Arcomar, para todos los adultos mayores que deseen de Miraflores. Pueden ir porque el doctor va a presentar sus pinturas y va a presentar también su conferencia tan informada sobre los poemas de Vallejo y cómo están relacionadas con su pintura. Y van a aprender muchísimo en forma amena, gráfica. Sobre eso, doctor, muchísimas gracias. Primero, darle las gracias por esta colaboración. En realidad vamos a tener un invitado de lujo ahí en la casa del Jovín y preguntarle exactamente qué labor está desarrollando, en qué consiste, dónde ha ido con sus cuadros y lo que es poesía y arte de Vallejo. Bien, como ya venimos conversando, María Elena, a mí me gusta interactuar, a mí me gusta enseñar, y cuando yo enseño en medicina, patología, con láminas, que son cortes histológicos de todas las enfermedades, sobre todo en cáncer, proyecto en la pantalla una imagen de un tumor maligno. Lo describo, los alumnos observan e interactúo con ellos preguntándoles y ellos preguntándome a mí. Es lo mismo que hago, y esto yo lo llamo todo un método, ¿no?, educativo, pero también, digamos, de poder llevar todas estas, digamos, ilustraciones, son imágenes, son ilustraciones que se convierten, en este caso en la pintura, en arte, viviendo la época de Vallejo, de su pueblo, de su familia y de todo lo que él ha tenido en su vida, tratando de unir las imágenes con su poesía. Por ejemplo, ya como hemos conversado, María Elena, voy a llevar 5, ¿no?, pinturas relacionadas con Trilce 6.5, y esa pintura en gran formato, porque he hecho otra más pequeña para llevarla también conmigo, ya se quedó en la Casa de la Identidad de Trujillo, en el segundo piso, y la Casa de la Identidad es el antiguo centro viejo de primaria de Trujillo,
donde enseñó Vallejo. Entonces me pidieron en una conferencia que di que donar esa pintura para el salón del segundo piso donde Vallejo fue profesor. Imagínate qué honor. Entonces esa pintura dice, y voy a llevar una pintura similar, pero no exactamente igual y de gran formato. Madre, mañana me voy a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto, ¿no? Entonces he puesto a Vallejo en el camino, abajo su pueblo Santiago y Chuco, y su poesía. Y tengo otra pintura donde él después en esa poesía hace mención a su casa, su zaguán, su patio, su pollo, su antiguo y quijarudo mueble donde las nalgas rezongando, etcétera, etcétera. O sea, es un poema tan precioso que con las imágenes y con lo que tiene la pintura nos da mucho que hablar y preguntar. Por ejemplo, ¿qué es pollo? Eso le iba a preguntar, doctor. Yo la primera vez que fui, me recosté en el pollo. ¿Cómo se llama esto? Dije, es un pollo, me dijeron. Y pregunté para qué era y nadie me supo responder. ¿Para qué cosa era? Es para sentarse allí, por ejemplo, las damas a tejer, los varones a leer, etcétera. Es un mueble rústico de barro carrizo que tiene como un tablero y debajo tiene dos huecos que inclusive sirven para que si hay cuyes en la casa, se metan ahí los cuyes, ¿no? Pero Vallejo y su familia, y tiene un lindo poema Vallejo también, donde dice, donde alumbraste al hermano mayor. El pollo, imagínate, lo utiliza como una pequeña cama. Cama, sí. O sea, y el pollo está tan relacionado a su hermano Miguel, ¿no? A su hermano Miguel cuando se esconde. Claro. Y ese pollo es herencia española. Viene desde España. Pollo con Y, supongo. Claro. Con no Y. Con doble L, sí, claro, con Y, porque se refiere a otra cosa. Y está en el diccionario español. No y también, es invención ni creación peruana ni andina. Claro. Es adaptación. Él es, en realidad, es bastante mestizo en casi todo. Doctor, ¿qué hay de Taona Estuosa, de todos mis bizcochos? Usted tiene una hermosísima pintura. Que sí. La llevo siempre conmigo, aunque sea una foto, como has visto, amplia y has sacado en el reportaje. Ese horno nos lleva a dos poemas. A Taona Estuosa, porque uno cuando lee ese poema dice, ¿qué cosa es Taona y qué es Estuosa? Entonces, Taona es horno, Estuosa es caliente. Entonces, el poema de Trilce 23 dice, Taona Estuosa, de esos mis bizcochos, pura yema infantil, innumerable madre. Y después sigue, pues, ¿no? O sea, el poema es para una hora, yo diría, con una pintura, y que uno, si entra a interactuar, a preguntar y a opinar, nunca se va a olvidar ya de Taona Estuosa. Claro, claro. Doctor, ese era un horno que era con leña, supongo, un horno de leña. Claro. ¿No? Sí. Como hay en la sierra, ¿no? El horno se calienta con leña, con troncos, y después, ¿no? Se hornea allí, pues, y va también con el poema, ¿no? Los heraldos negros, donde dice, estos golpes, ¿no? Son como las crepitaciones de un pan que se nos quema en la puerta del horno, ¿no? Algo por el estilo.
Doctor, ¿usted cree, bueno, esta es una pregunta un poco, no sé, atrevida que le voy, ¿usted cree que los niños, porque cualquier niño de allá de Santiago de Chuco le recita un poema de Vallejo, hasta el más Claro, lo aprenden de memoria, pues, ¿no? Ya. Llegan a entender el significado, les enseñan, bien porque ahí está difícil, el otro reto más grave, ¿no? Bien difícil, pero en el sentido, por ejemplo, de entender los poemas de Vallejo, como son estos 5 poemas que yo incido más de Trilce, 6-5, 6-1, poema 23, Taón Estuosa, poema 3, que es del ciego campanero, y el poema, ¿no? He encontrado a una niña en la calle, ¿no? Que también tengo esa pintura, y se refiere pues a Otilia, ¿no? Claro. Es otro poema más que no han hecho mucho hincapié, que esa niña es Otilia, que la conoció de niña. Hablando de eso, doctor, ¿usted nos puede hacer un recuento así de los que se acuerda de los amores de Vallejo? Porque tuvo Bueno, yo tengo apuntado hasta 13 nombres. ¿eh? 13 nombres. Que tendría que leerlos en lo que tengo yo apuntado de nombres, ¿no? Cuando llevo yo mis apuntes, porque la memoria no es pues tan buena como para mencionarlos los 13, ¿no? Tan rápidamente y mucho más a mi edad, ¿no? Sí. Esperemos que tengamos oportunidad de abordar eso. María Elena, tenemos todo el tiempo futuro para hacer varios certámenes, si es que el público así lo quiere también, ¿no? Bueno, sobre Vallejo hay mucho tema, mucha temática. Aprovechando un poco este espacio, telúrica y magnética es todo un tema con César Vallejo, porque se hace muy universal con telúrica y magnética, Vallejo abordando todo lo que es, por ejemplo, biología, todo lo que es agricultura y todo lo que es ciencia, ¿no? Porque magnetismo va con ciencia y telúrica con la tierra. Entonces, este es un tema como para un congreso de telúrica y magnética, abordando, ¿no? distintos aspectos, como por ejemplo son comidas típicas, ¿no? de Santiago de Chuco, el cuy. ¿El qué? Que Vallejo lo menciona, ¿no? Los roedores, el cuy frito, ¿no? El cuy. ¿no? Con rocotos bravos del temple. Y que lo corrigen también los puristas, pues, ¿no? Que Vallejo se equivocó al escribir mal templo y estaban fuera de foco. O sea, Vallejo se puede burlar de todo el mundo, ¿no? Cuando tratan de estudiarlo, comprenderlo y peor cuando se ponen a criticarlo, ¿no? Doctor, sé que dentro de poco va a asistir también a Tarma. Cuéntenos eso. Bueno, estaba hablando yo con Hugo Amanso, que es uno de los que ha ido, es tarmeño, él ha ido a Tarma, su ciudad, y ha conversado con todos los colegios que piensan, ¿no? Totalmente recibir a este grupo y, bueno, hacer distintas actividades, 4 días en Tarma. Así que creo que es una gran oportunidad. A mí me impresiona mucho Tarma porque en uno de los eventos de Capulí Vallejo en su tierra
escuché ahí música, bandas, escuché arte, ¿no? Teatro, y en educación creo que es un pueblo bastante bien interesado en cultura y sobre todo en Vallejo, y mucho más uniendo pues a estos personajes, ¿no? Vallejo tuvo a ese tarmeño tan amigo íntimo que hasta se puede tocar bastante, ¿no? Sobre ello, dependiendo del programa que se desarrolle, ¿no? Yo lo que veo, doctor, que a veces en provincia hay más interés, ¿no? Que en Lima. No, Hay de más. hecho es diferente, es diferente. Es una Pero pena. en Trujillo yo he estado 4 días, en primer lugar, inaugurando con una conferencia un congreso de cáncer, porque Trujillo tiene un centro oncológico que es una de las ramas del INEN de Lima, que se ha creado en Trujillo, en Arequipa y en Huancayo. Hay 3 sedes de institutos de cáncer en, digamos, en provincias. Entonces me invitaron ahí y mi conferencia fue pintura, medicina y Vallejo. Mire. Después tuve ahí en un grupo de 50 adultos mayores del Seguro Social que tienen un local ahí en el Jirón Pizarro, e interactué con estas 5 pinturas y 5 poemas de Trilce que entrañan y me encantan a mí Vallejo, porque de los 77 poemas de Trilce, los más entrañables, los más comprensibles y que llegan al alma, son esos 5 que te he dado, María Elena. Entonces con ellos interactué y solamente pudimos en hora y media llegar a 3 poemas y 3 pinturas. Y he quedado en regresar en el futuro, en algún momento a Trujillo. 2 eventos. Tercer evento, me fui al Colegio Sagrado Corazón de Trujillo, que es un colegio privado de monjas, y la segunda vez que llevo mis pinturas, interactué con alumnas del 5º año y con las monjas, y todo un éxito. Y finalmente fui a Salaberry, a un centro de cultura donde habían niños, a hablar sobre Paco Yunque y llevar 2 pinturas. Entonces ya te puedes dar cuenta, ¿no? La diversidad que podemos, ¿no? tener difundiendo a Vallejo de distintas maneras, con poetas como tú y como todos los mayores. Yo simplemente con un aporte de que siento a Vallejo, y como has escuchado, Vallejo, yo diría, me persigue y me ayuda, ¿no? Y yo soy médico por Vallejo y puedo decirlo a toda voz, ¿no? Es inagotable realmente. Y a mí me encanta porque sé que tal vez más afuera, en el mundo entero, se ha volteado los ojos hacia Vallejo, ¿no? Hacia el estudio, en fin. Muchísimas gracias, doctor, y reitero a ustedes, amigos, que el día jueves 27 el doctor Juvenal Sánchez León va a estar en la casa Aljovín 153 Miraflores, una cuadra antes del Larcomar, dictando su conferencia Vallejo, Arte y Poesía. Muchísimas gracias, doctor Juvenal. Gracias a ti, María Elena, y no es una conferencia, es simplemente interactuar con todos los que les gusta Vallejo o quieren conocer a Vallejo o les es difícil Vallejo. Sí, tratamos de hacerlo lo más fácil, lo más entendible y que comprendan a Vallejo, porque hay mucha gente, yo he tenido esos contactos donde la gente me dice, no me gusta Vallejo, es muy triste, es muy... Bueno. No lo comprenden, no lo comprenden. Pero a los que les gusta, nos hace entrar a Vallejo, que cuando hemos llevado a Vallejo a España, una de las grandes conductoras
de un movimiento cultural internacional. Ya lo siente Vallejo sin haberlo conocido ni escuchado antes, mucho. Bueno, muchas gracias, María Elena. Doctor, encantada, de verdad ha sido un verdadero privilegio. Y bueno, redundando esto, también veo que usted ha sido un privilegiado, porque nacer a pocos pasos de la casa que fue de Vallejo, estar en contacto con los familiares de Vallejo, con los amigos de Vallejo posteriormente, empaparse de toda su obra, conocer de primera mano, aparte formar parte también de Capulí, Vallejo y su tierra, que es claro, el movimiento cultural, claro, que justamente el hermano del doctor, el doctor Danilo Sánchez León, ha creado, y que todos los años, ya hace 32 años me parece, no, que lleva a cabo, no tanto, ¿no? Bueno, lleva a cabo este peregrinaje por la ruta de Vallejo, por donde Vallejo ha pasado, y se recorre todo, haciendo el aula abierta en el camino, y se llega hasta la casa de Vallejo. Pues es una experiencia inolvidable, y tan es así que todos los años estamos recibiendo para este peregrinaje no solamente a nacionales, sobre todo a extranjeros y extranjeros estudiosos. ¿Qué me puede decir sobre eso, doctor? Bueno, tú sabes, por ejemplo, llegaron a Santiago de Chuco desde Taiwán, el doctor Lee y sí, 4 poetas. Esta delegación que ha seguido asistiendo, sobre todo Nuria, y va llevando a más gente, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad con Danilo de ir también a Taiwán, conjuntamente con otros participantes de Capulí Vallejo y su tierra, y estos lazos y estos estrechez cultural se mantienen, ¿no? Y eso pues es una satisfacción, ¿no? Es un honor tenerlos a todos, porque todos los hermanos Sánchez León son vallejianos y siempre comparten. Y esa es la verdad, todos están imbuidos del espíritu de Vallejo. Muchas gracias y agradecimiento especial por esta labor maravillosa que realiza. A ti, María Elena, por esta oportunidad y con Vallejo. Gracias, doctor. Siempre. Gracias, doctor. Y a ustedes, amigos, les quiero pedirle disculpas porque nunca nos demoramos, pero ahora han habido razones técnicas, no se ha podido, pero aquí estamos. Queda ahí para que ustedes lo compartan, lo envíen a sus amigos, para que vean esta entrevista tan estupenda y aprendan un poco más sobre Vallejo. Es una entrevista que la pueden ver los niños también, porque les abre un mundo, una ventana, como lo hace el doctor Juvenal, hacia la comprensión más fácil, más rápida, más didáctica de los poemas de Vallejo. Muchísimas gracias. También lo pueden encontrar en mi canal de YouTube con mi nombre, María Elena Rodríguez Chávarri, poeta, y así que lo ubican en mi página de Facebook o en mi canal de YouTube, y también seguramente que el doctor Juvenal lo va a compartir en su página y yo se lo voy a enviar. Muchísimas gracias. Sigan, por favor, leyendo poesía, iluminándose con poesía cada día. Que la poesía los acompañe. Gracias y nos vemos en el siguiente programa. Gracias, María Elena. Buenas noches. Buenas noches.